Y así puestos de pies, busca en sus Biblias, Segunda de Corintios, capítulo 1, y voy a leer del 1 al 11. Segunda de Corintios, capítulo 1, del 1 al 11. Y dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y hay tantas cosas que yo andaba en un aprieto, se debería de predicar 2 semanas o una en este pasaje, pero decidí hacerlo en una. Pero hoy vamos a hablar acerca del consuelo de Dios durante las aflicciones. Ahora, si usted nunca ha sufrido, si usted nunca ha pasado por una tribulación, este mensaje no es para usted, ¿ok? Pero si usted ha sufrido y usted ha padecido dolor y aflicción, es para usted. Entonces, los que nunca han sufrido pueden irse, ¿ok? Yo creo que nadie se va a ir, ¿verdad? Porque vamos a ser serios y francos. Todos experimentamos dolor, todos experimentamos aflicción, oposición, adversidad, tribulación, como dijo Pablo, en diferentes formas y diferentes grados, pero todos sufrimos. Ahora vemos aquí, y si no estamos sufriendo ahora, es porque es un descanso en tu vida, pero tenlo por seguro, vendrá sufrimiento. A veces en la vida hay como cuando estás manejando en las carreteras, hay un lugar de descanso, se llama rest area, tú puedes descansar un poco, pero tienes que volver a la carretera. Y a veces hay descansos en la vida, pero normalmente hay siempre una prueba tras otra en la vida. Algunas pruebas son peores que otras, pero pruebas son pruebas. Es cuando a veces llueve un poquito y a veces hay aguaceros, pero lluvia es lluvia. Y vemos entonces que estamos muy familiarizados con las palabras que encontramos en este pasaje, que nuestro Dios es Dios de toda consolación. Eso nos hace sentir muy bien. Gracias, Señor. Y es Padre de misericordias también, de toda misericordia. Y vemos eso. Él es Dios de toda consolación y Padre de misericordias. Y nos gusta escuchar eso y leer eso, que se encuentra en ese pasaje. Pero realmente entendemos el significado,
entendemos que podemos captar qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando él dice que Dios es Dios de toda consolación y Padre de misericordias. ¿Cómo podemos experimentar el consuelo de Dios? ¿Cómo es posible experimentarlo? ¿Y cuál es el propósito de la consolación de Dios? Él nos consuela. ¿Cuál es el propósito de esta consolación? 99% aún de los cristianos tienen una idea equivocada y errónea. Y yo creo que muchos vamos a salir de este lugar con otra idea de lo que es la consolación de Dios. ¿Y para qué sirve la consolación de Dios? Porque la mayoría de nosotros pensamos, Dios es un Dios amoroso y nos quiere consolar y no nos quiere ver tristes. Es parcialmente correcto y también parcialmente incorrecto. Porque a veces Dios sí nos quiere ver tristes. Y si así no fuera, Cristo pecó porque Cristo estuvo triste hasta la muerte. Y hay un tiempo para la tristeza. Y más adelante vamos a ver que hay tristeza según Dios. No me diga que Dios siempre quiere verte alegre y contento. Eso es lo que enseña muchos, pero no es lo que enseña la Biblia. A veces es sano, es saludable espiritualmente la tristeza que Dios permite o que envía a tu vida. ¿Okay? Si así no fuera, ¿cómo es que Cristo estuvo triste? Como el versículo más corto de la Biblia es Jesús lloró. Eso es, Juan 11:25, o perdón, 11:35, Jesús lloró. No me digas que Dios siempre nos quiere ver alegres y contentos, porque es una mentira del diablo. Porque cuando no estás contento, vas a creer que Dios te falló o Dios no es fiel. Y no es así. Mi hermano, tenemos que ya ser más sabios, más maduros, y no vivir como niños infantiles. Porque es lo que estoy escuchando muchas veces. Si tú escuchas sermones en el YouTube o visitas algunas iglesias, es la impresión que te van a dar. ¿Qué te dan? Que Dios siempre te quiere ver contento. Y si tú no estás contento, es tu culpa. No, hermanos. Si tú, por ejemplo, pierdes un ser querido, estás triste, ¿cómo que es tu culpa? ¿Y cómo que vas a estar brincando por alegría? No, es tristeza, pero es sana. Es una tristeza saludable para tu alma. Y por eso digo, vamos a ver si podemos cubrir toda esta semana en este mensaje. Y después, ¿cuál es el propósito de la consolación? ¿Por qué es que nos consuela? ¿Porque nos ama? Sí, pero mucho más que eso. Por supuesto, Él ama también a tus hermanos en Cristo. Él ama a los demás, nada más a ti. Yo no soy el único amado del Señor. Yo estoy viendo muchos amados del Señor aquí. Entonces, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué nos consuela el Señor? Y al mirar este pasaje, veremos que la obra de consolación de Dios en nuestras vidas, involucra más que solo hacernos sentir mejor, cuando sufrimos. Involucra mucho más que eso. Y por eso dice Dios de toda consolación, mas todo lo que Él hace es con un propósito. Y si Él reparte consolación, es porque Él también tiene un propósito en repartirlo. Entonces vamos a entrar aquí. Primero, 2 versículos es la salutación, saludos de Pablo a la iglesia en Corinto. Y vemos aquí primero versículo 1, donde él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, que Timoteo estaba con él. En eso, otro lugar está Silas con él, o Silvano, la misma persona. Así como Cefas y Pedro es la misma persona, Simón, misma persona. Cuando usted ve Silvano y Silas, es la misma persona. Y aquí está Timoteo en vez de Silas. Pero vemos aquí entonces que Timoteo estaba con él a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Acaya es, si usted mira el mapa hoy, hay la nación de Grecia y Macedonia para el norte de Grecia. Eso era Acaya en el tiempo. Era griegos, los griegos, eran de Grecia. Y Corinto era una ciudad, era la segunda más significante en Acaya,
porque después de acá, antes de Corinto era Atenas. Era Atenas y después Corinto. Sería más o menos, tal vez, no sé, como la ciudad principal en México es el Distrito Federal, pero la segunda tal vez sería Monterrey. Y era algo similar así. Corinto era la segunda ciudad, era muy importante y era muy griega en su cultura. Lo vemos entonces aquí, pero algo interesante, hemos estudiado Primera de Corintios y hemos visto todos los problemas que tuvieron. Tuvieron problemas de divisiones, diferentes facciones. Tuvieron problemas de adorar la sabiduría y seguir los filósofos. Y estaban tratando de dividir la iglesia así. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Como algunos, ¿sabe? Yo soy de Platón, yo soy de Sócrates. Estaban imitando al mundo. Y sexualmente, ¿qué problema tenía esa iglesia? Hasta un hermano en Cristo, ni respetó la esposa de su padre. Era una forma de incesto político. Y vemos también hasta hermanos llevando hermanos a la corte. Capítulo 6, capítulo 7, recuerda de las fornicaciones que existían. Y tantos problemas con el sexo en esa iglesia, porque era una ciudad muy, muy obsesionada con el sexo, era Corinto. Y vemos entonces todos esos problemas y después falta de respeto en la Santa Cena, la mesa del Señor. Y hasta el Señor tuvo que quitarle la vida a algunos, otros se enfermaron, hasta adoraban ídolos. En capítulo 10 dice que eran los demonios que estaban en esas imágenes y estaban todos adorando ídolos. Tuvo que decir Pablo para huir de la idolatría. Y era una iglesia con problemas, hasta estaba dudando algunos la resurrección de Cristo y que los muertos no resucitan. Estaba hablando en capítulo 15. Y vemos entonces, y con todo eso, Pablo puede haber dicho a esa iglesia, esos son paganos, pero en la segunda carta él dice, la iglesia que está, aquí dice, la iglesia de Dios que está en Corinto, él todavía no se deshizo de ellos. Él tenía la fe que eran hijos de Dios, por la mayoría de ellos, pero andaban muy mal instruidos, andaban guiados por la carne, y no eran tan listos para descartarlos como paganos en conversa. Ese no es salvo. Como hoy en día somos muy listos para decir, tal no es salvo. ¿Sabe? Algunos de nuestros hermanos pentecostales así son. No habló en lengua porque no tiene el Espíritu Santo. No habló en lenguas. No hay ninguna manifestación del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? O nosotros a veces vemos hermanos que tal vez no están viniendo a la iglesia como se debe venir. No son hermanos. ¿Cómo tú sabes? Entonces Pablo tuvo una buena excusa o justificación para decir no son hermanos y siguió llamándoles la iglesia que está en Corinto. Para que vea entonces que no perdió la fe, que eran hermanos, pero necesitaban corrección. Necesitaban ser redarguidos, necesitaban ser, ¿sabe qué? Instruidos mejor en el buen camino. Vemos, hermano, y nada más aquí en la introducción vemos que nosotros debemos de tener paciencia con los más débiles, paciencia con los hermanos que a veces no se portan como deben de portarse. Ahora, yo digo eso porque a veces nosotros somos muy listos para, como hermanos en Cristo, juzgar los unos a los otros. Que tal no es hermano, que tal no, es más es cizaña, no es trigo. A veces obvio, pero a veces no es tan obvio, pero somos listos para juzgar. Y ya lo tengo pintado con una brocha, eso sin inconverso. Tú no sabes. Pablo no dijo eso. Había algunos, obviamente, pero la iglesia en general era una iglesia carnal. Una iglesia que tenía al Señor, se convirtieron al Señor, pero no crecieron. Y comenzaron a imitar más al mundo que al Señor. Y por eso Pablo escribió esas cartas. Como lo dije, en 1 de Corintios se ve el corazón de los corintios. En 2 de Corintios se ve el corazón de Pablo. Y también en la salutación vemos que Pablo es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Su llamado y su ministerio, hermanos, no vino del hombre, sino de Dios mismo.
Y eso es muy importante porque después Él mismo va a aplicar eso a nosotros. Y usted mira 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4:1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Recuerda, Él es Padre de todas misericordias. Él es Padre de misericordias. Y hemos recibido un ministerio. El ministerio que tú tienes, mi hermano, viene de Dios. Yo puedo, tal vez como un hermano mayor en la fe, un pastor, guiarle. Pero al fin de cuentas, todo lo que tú haces aquí o fuera de este lugar, y lo haces en nombre del Señor, porque el Señor te tocó hacerlo. Porque el Señor es que te está llamando. Y entonces, no es por el hombre. Aquí la iglesia, ni el pastor, puede llamar a nadie. Lo que hacemos, tratamos de reconocer el llamado que uno tiene. Tratamos de acomodar a la persona con su ministerio, con sus dones y su llamado. Pero nadie aquí tiene el derecho de llamar a nadie. Es Dios que llama. Y Pablo estaba aclarando eso porque más adelante va a tener que defender su ministerio, su apostolado. Y vemos también aquí que hemos visto que él habló a la iglesia de Dios que está en Corinto. Él todavía los llamó iglesia. Y no nada más en Corinto, pero con todos los santos que están en toda Acaya. Quiere decir que había muchos como suburbios y lugares afuera de Corinto, que todavía esa carta fue dirigida hacia ellos también. Porque la iglesia en Corinto tenía mucha influencia en las iglesias fuera de Corinto. Entonces la carta fue escrita a todos. Y después vemos la bendición apostólica en versículo 2. Y dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire, aquí se ve algo muy importante. Eso no es nada más un común saludo que le estaba dando, muy generalizado. No con Pablo. Primero, él aclara que la gracia viene de Dios. La gracia de Dios y la paz de Dios. Ahora, ambos provienen del Padre y del Señor Jesucristo. Tomen en cuenta algo aquí. Sabemos que la gracia y la paz vienen de Dios, pero aquí él incluye y del Señor Jesucristo, diciendo que Cristo es Dios. Así como el Padre es Dios, Jesucristo es Dios. Yo no puedo bendecir con esa gracia, esa paz, solo Dios puede. Y Jesucristo, si nada más fuera hombre y nada más un ser humano, no estaría mencionado aquí. Él menciona a Jesucristo para enseñarnos que Jesucristo es Dios, así como el Padre es Dios. Y la paz que viene por medio de la gracia de Dios. Y ambos provienen del Padre y del Señor. Y, escúchame bien, si tú no has recibido la gracia de Dios, jamás recibirás la paz de Dios. Porque la gracia viene primero, después la salvación, y después viene la paz. Sin la gracia de Dios, si tú no has recibido la gracia de Dios, no vas a recibir la paz de Dios. Aún en estos saludos vemos aquí una bendición apostólica y aprendemos, aún hay doctrina allí nomás en este versículo 2, que Cristo es Dios, así como el Padre es Dios. Y no son dos dioses, es parte de la Trinidad. Trinidad 3, el Padre, Hijo y Espíritu Santo forman un Dios. Lo vemos entonces aquí. Ahora vemos el consuelo de Dios durante las aflicciones, de lo que estamos hablando. Primero vemos aquí, en versículos de 3 al 7. No podemos perder la vista durante la prueba de quién es, ¿ok? ¿Quién es nuestro Dios? Primero vemos el versículo 3. Él es Padre de misericordia. Y aquí dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Viene del Padre y las misericordias son de Él. Entonces, si Él es Padre de misericordias, es porque las misericordias es para su hijo, sus hijos, sus hijas, como nosotros. Entonces, toda misericordia viene de Dios. Aun si alguien demuestra misericordia para contigo, es porque Dios tocó a esa persona. Toda misericordia tiene su fuente con el Padre, porque Él es la fuente de toda misericordia. Ahora,
déjeme mostrarles algo. ¿De dónde sabe el himno que dice, oh tu fidelidad, grande es tu fidelidad, verdad? ¿De dónde sacamos este himno? Pues mira conmigo Lamentaciones. Lamentación, ¿dónde está Lamentaciones? Después de Jeremías. Él escribió Lamentaciones. Y si usted mira, hermano, primero, en capítulo 5, él está viendo la destrucción de su pueblo. Y dice aquí en versículo 1, 5:1 de Lamentaciones, acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas. Ahora mire lo que sigue. Nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio, padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Y pues él sigue en versículo 9, con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos. Para que vean. Ahora mira capítulo 4, si quiere ver algo todavía más triste. Ahora mira aquí que dice déjame buscar aquí, es tan horrible lo que pasó. Versículo 10, 4:10. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día de quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta su cimiento. ¿Imagina usted mujeres cociendo a sus hijos y comiendo eso la cena, tus hijos? Y después en el medio de todo eso, porque él está viendo todo eso, Jeremías profetizó que se iba a pasar. En Lamentaciones vemos que se cumplió, nadie le hizo caso. Ahora mira capítulo 3 de Lamentaciones. ¿Ok? Y dice aquí, en versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Quiere decir que mientras las mujeres estaban cociendo a sus hijos y comiéndolos, y otras siendo violadas por lo extranjero, y sus casas lo estaba perdiendo, y estaba matando a los ancianos, no le mostraba respeto, estaba ahorcando a los jóvenes. Y aún dicen en medio de todo eso, grande es tu fidelidad, y por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Cómo que puede ser? ¿Cómo puede ser eso? Porque a pesar de todo lo que Jeremías vio, eso fue algo profético. Porque aún con todo eso, hasta hoy existe Israel. No fue completamente aniquilado, desintegrado, todavía existe. Dios permitió un remanente. Y hay millones y millones de judíos hoy en día que son hijos de los que no murieron. Que Dios fue misericordioso. Y que quiero que entiendan que muchas veces se nos olvida que cuando cantamos de sus misericordias, de grande es su fidelidad, se nos olvida que estamos sacando ese texto de un libro, de uno de los más tristes de toda la Biblia, de un hombre que estaba viendo todo lo que estaba pasando. Y aún así él pudo decir que sus misericordias son nuevas cada mañana y que grande es su fidelidad. ¿Y por qué quiero decirles eso? Regresamos a 2 de Corintios. Porque nosotros pasamos por tribulaciones y pruebas, pero no creo que se compara con lo que Jeremías experimentó. O como Job, que perdió 10 hijos de un solo día. Y pudo decir, bendito sea el nombre de Jehová. Entonces, vemos aquí
que es muy importante, hermanos, no perder la vista durante la prueba de quién es nuestro Dios. ¿Okay? Él es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Yo atrevo a decir que no hay una persona bajo este techo, incluso el pastor, incluyendo el pastor, que ha recibido todo lo que merece y ha merecido del Señor. ¿Okay? Yo garantizo que nosotros todos hemos recibido según su misericordia y su gracia, pero no según nuestros méritos. Porque si hubiéramos recibido según nuestros méritos, ahorita todos estaríamos en la llama del infierno en agonía. Pero no estamos así. ¿Por qué? Porque grande es su misericordia. Y yo sé que no estoy hablando con angelitos aquí. ¿Ok? Yo sé que aquí hay hermanos que se han portado como demonios. ¿Ok? Se portan como los del mundo. Pero así como los corintios. Pero, y en Santiago también. Hasta se mordían y había guerra uno contra el otro en Santiago. La iglesia del Señor siempre ha tenido problemáticos con sus problemas. Hermanos que batallan con el pecado. Y ese mito de que esa iglesia perfecta que existe, no existe. Es nada más algo que el diablo pone en la cabeza de uno para que se vaya, porque aquí no hay amor, aquí no hay eso, pero como que van a encontrar una iglesia perfecta en otro lugar. El problema es, todas las iglesias tenemos algo en común. Todas somos humanos, seres humanos. Y si somos salvos, como quiera, somos salvos y rescatados del pecado, pero todavía traemos equipaje de la vida anterior. Y poco a poco Dios lo está quitando las cosas de nuestras vidas. Entonces vemos aquí, no podemos perder la vista. No importa que tanto tú sufres. Acuérdate, tu Padre es un Padre de misericordia. Y Él es un Dios de toda consolación. Y tú no tienes que seguir sufriendo sin consolación. Tal vez estarás triste, pero no inconsolable. Un cristiano nunca es inconsolable, porque él adora al Dios de toda consolación. Y un cristiano inconsolable es como que no se encaja. ¿Cómo si tu Dios, tu Padre es de toda consolación? ¿Cómo es que tú andas inconsolable? ¿Es que tu Padre es muy tacaño contigo, no te quiere dar consolación? Piénsalo. Y hay cristianos, y tal vez algunos aquí, inconsolables. Pero no es porque Dios no da consolación. ¿Sabe por qué no estamos listos para recibirla? Y de eso se trata aquí. Y vemos el consuelo de Dios no tiene límites. No tiene límites. En inglés se diría has no boundaries. No hay límites. Mira el versículo 4. El cual nos consuela. Ahora mira, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Sabe lo que es la razón principal de la consolación? ¿No has puesto a pensar por qué andamos a veces, de la tristeza y la tribulación y las aflicciones? ¿Sabe lo que es? Por fin me prendió el foco, tardé muchos años, pero mejor tarde que nunca. Pero yo por fin pude entender qué es aflicción. La aflicción viene por pérdida de algo. Por ejemplo, si tú pierdes un ser querido, tú vas a sufrir mucha aflicción de corazón. Digamos que usted ha vivido una vida decente y de repente usted pierde su trabajo y pierde su casa. Ya pierde la manera de pagar sus cuentas. Esa es una aflicción. Digamos que usted era una persona muy sana y saludable y de repente pierde tu salud. Es una aflicción. O digamos que usted era una persona libre y muy libre y ahora te encarcelaron o por cuestión política encarcelan a los cristianos. Está muy restringida tu libertad. Es una aflicción. Si usted se pone a pensar, la aflicción es una pérdida de algo. Tal vez un esposo, una esposa, un divorcio. El amor que tú sentías antes de parte de tu cónyuge, ya no sientes ese amor. Es una aflicción. Ahora, cuando, por ejemplo, tú ganas la lotería, ahora eres millonario, eso no es aflicción.
O llega una carta en el correo certificada que tú tenías un tío que ni sabía que existía, te dejó $1,000,000. Ay, qué aflicción. ¿De veras? Dame tu aflicción, yo quisiera esa aflicción. Ponte a pensar qué es aflicción. ¿Por qué andaban los discípulos afligidos? Porque perdieron su Señor en la cruz. Andaban afligidos. Diferente clase de pérdidas, pero es pérdida. Uno sufre pérdida de algo o de alguien o de una familia o de algo, pero las cosas no siguen como antes y eso produce aflicción o tribulación. Entonces, y veamos que entonces el consuelo de Dios no tiene límites. No le hace, mira Job, que tanto perdió él. ¿Qué más puede haber perdido? Su vida nada más. Él perdió sus hijos, perdió sus riquezas, perdió la confianza de su mujer, perdió la confianza de sus mejores amigos. La única cosa que le queda en la vida. Y no perdió esto, su integridad. Pero ¿usted cree que Job no anduvo afligido? Leer Santiago que te dice, anda afligido, considera Job. Toma en cuenta Job. Si andas afligido. Entonces, pero no le hace lo que tú pierdes, no le hace lo que has perdido o lo que vas a perder. Cualquier tribulación que tú experimentes o experimentarás, créemelo, hermanos, la consolación de Dios es más fuerte y va más allá que cualquier límite de tus problemas. ¿Ok? Y eso entonces tenemos que entender, porque es Dios de toda consolación. Él es Dios de toda consolación. Y si mi Dios es Dios de cualquier cosa que yo estoy sufriendo, es más que suficiente la consolación de Dios para consolarme. Y vemos entonces ahora, el consuelo de Dios también debe ser compartido. Esa es una de las razones por las cuales Dios nos consuela. No para que seamos egoístas, sino todo para mí. No, tú no puedes ser consolado así. Las personas egoístas nunca serán verdaderamente consoladas. Yo nunca he visto un amargado egoísta consolado. Nunca. Y tú puedes darle todo lo que quiere, nunca estás satisfecho. ¿Por qué? Porque es un egoísta y el egoísmo produce amargura. Por eso digo un egoísta amargado. Porque juntos, son como prima hermanas. ¿Okay? Así son. La amargura y el egoísmo. Y vemos entonces aquí lo que él dice. Y usted mira aquí en versículo 4. Él dice aquí, y también nosotros, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que tú mismo vas a poder consolar a cualquier persona. Pero dentro del cuerpo de Cristo hay suficientes hermanos que han sufrido de diferentes maneras que podemos ayudar a otros y consolar a otros. No me gusta usar mi ejemplo personal, pero voy a decir, con lo que, ¿sabe? Y es duro pensarlo, pero es la verdad. Mire, antes que nosotros sufrimos con nuestro hijo, yo nunca pensé mucho en enfermedades mentales. Y la gente tenía, es un demonio, es un demonio. Después yo pude entender con la enfermedad de mi hijo. Y Dios nos consoló, nos dio fuerzas. Pero ahora, cuando vemos otra persona que sufre con un ser querido con ese problema, ahora nosotros podemos más fácilmente comprender, ponernos en el lugar de esa persona, en sus zapatos, y podemos consolarle mejor. Pero tuvimos que experimentar ese dolor para poder en el futuro ayudar. Ahora, no cualquiera aquí puede hacer eso. Pero algunos de ustedes han experimentado otros dolores. Un ejemplo, ¿ok? Y no quiero no quiero avergonzar a la hermana, pero la hermana Lucy sufrió con su esposo Alzheimer's. Ahora, yo no puedo imaginar, yo estaría limitado en ayudar a alguien que está sufriendo con un ser querido con Alzheimer's. Pero la hermana estará más capacitada para ayudar a alguien y ella va a poder entender muy bien lo que es tener un cónyuge o un ser querido con Alzheimer's.
Y todos sufrimos diferentes tribulaciones, pero Dios nos usa a todos para bendecir a todos. No cualquier puede bendecir a todos, pero todos juntos podemos bendecir a todos. Y Dios en su misericordia nos consuela, no nada más porque nos ama, aunque es verdad, pero más que eso, porque Él también ama a los demás y quiere usar nuestro dolor y congojas para bendecir a otros. ¿Me explico? De eso está hablando Pablo aquí. Y nosotros tenemos que entender, si tú estás sufriendo, tómalo como, tal vez es disciplina de Dios y tal vez no. Pero algo Dios quiere hacer es enseñarte a depender más de Él para que tú puedas ayudar a otro en el futuro. Todos sufrimos, hermanos. Nadie es exento. Nadie. Pero a veces, cuando sufrimos, algunos piensan que son los únicos y nadie sabe lo que... No sea egoísta. ¿Tú crees que tú eres el único que... Lo que tú sufres, hay otros que están sufriendo. No hay nadie exento de dolores. La Biblia misma dice que todo lo que estamos pasando, está pasando en nuestros hermanos por todo el mundo. Vemos entonces, el consuelo de Dios debe ser compartido. Si tú fuiste bendecido, ore por una persona que está sufriendo. Y trata de ser una consolación para esta persona. Y si tú has sufrido y has experimentado la consolación de Dios, ¿quién más que tú para bendecir a otro con esa misma consolación? Y vemos entonces el consuelo de Dios debe ser compartido, pero las personas egoístas, que nada más para mí, nunca, Dios no los puede consolar, porque ellos no se prestan para recibir la consolación de Dios. Entonces prefieren vivir en su, como dice en inglés, pity party, su fiesta de lástima, y nunca recibirán la gracia de Dios para seguir adelante. Y van a vivir vidas amargadas, nadie los aguanta, y la verdad, ellos mismos ni se aguantan con tiempo. Dime la verdad. ¿Cuántos aquí les encanta ser amigos con un amargado? Nadie. A veces a fuerzas somos porque vivimos con un amargado, pero el hecho es ni modo, ¿verdad? Pero hay que orar por esa persona. Y sí, hermanos, yo sé que es duro, pero tenemos nosotros que ver. Pero una persona que ama al Señor es diferente. Y vemos también ahora algo más, ¿ok? El consuelo de Dios está siempre en proporción directa, ¿ok?, a nuestro sufrimiento. Es lo que está diciendo Pablo aquí en versículo 5. Mira lo que dice. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Ahora mire, él no dijo aflicciones del diablo, aunque el diablo lo atacó. Se adueñó de las aflicciones de Cristo. Yo estoy sufriendo con mi Cristo. Yo padezco con mi Cristo. Y dijo aquí, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Toma la palabra de aquí, así abunda también. Quiere decir que es indirecto, proporción directa. Si Dios te ha puesto en situaciones que estás sufriendo mucho, Él te va a bendecir con mucha consolación de Él. Si estás sufriendo poco, va a recibir poca consolación. Todo depende de la medida de sufrimiento. ¿Ok? Y aquí dice, voy a leerlo, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, algunos dicen, pues yo nunca he recibido consolación de Dios porque tú nunca has sufrido por el Señor. Hay que entender eso. La Biblia dice que es un privilegio sufrir por el Señor. No pierde su lugar aquí, pero busca en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Mira lo que dice. Versículo 29. Mira lo que dice. 1:29 de Filipenses. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Concedido que es un regalo, te es regalado algo. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis o que sufren por Él.
teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. En otras palabras, Dios nos concedió a causa de Cristo, no solo que creamos en Él, sino que sufrimos también, por Él. Pero cuando tú sufres por el Señor, es una bendición. Y cuando estás dispuesto a sufrir, Dios te va a dar más de su consolación. Pero si tú peleas contra el Señor o buscas el camino más fácil en la vida, tú no vas a recibir la consolación del Señor. Y luego vemos también algo más. Todas las aflicciones y consuelo que nosotros como cristianos experimentamos son para el bien de nuestros hermanos. En otra palabra, capítulo 1, versículos 6 y 7 dice en 2 Corintios: pero si somos atribulados, dice Pablo, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es lo mismo, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Qué está diciendo él? Pablo está diciendo, si sufrimos y padecemos mucho, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación. En otras palabras, recuerda el versículo que dice en Romanos 8, y sabemos que todas las cosas les ayuda para bien a los que aman a Dios, a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Pero nosotros siempre pensamos de una manera egoísta. Todo lo que pasa en mi vida es para mi bien, para mi bien. No, ya cállate con esa manera de pensar. Todo lo que pasa en tu vida es para el bien de todo el pueblo de Dios. Tú no eres una persona aislada, isolada del cuerpo de Cristo. Cuando Cristo te permite sufrir, es para bendecir a todo el cuerpo de Cristo. La iglesia está mirando cómo tú te portas. La iglesia está mirando y recibirán ánimo, estímulo. Serán provocados para seguir a Cristo por tu manera de reaccionar. Y cuando Dios te conforta y ve que tú sigues adelante con la consolación de Dios, ¿cómo sigue ellos con eso? Es también bendición para la iglesia. Todo lo que pasa en tu vida, sí es para tu bien, pero deja de pensar tan egoístamente. Hay que pensar en nivel de la iglesia. Todo lo que pasa en mi vida es para el bien de todos que me rodean. Bueno y malo. Cosas alegres y cosas no placenteras. Pero todo es para el bien del cuerpo de Cristo. Es lo que tenemos que pensar más allá de nosotros. Y pensar, Señor, todo lo que pasa en mi vida, en mi familia, parece que estoy sufriendo pruebas en mi hogar. Sí, y puede ser que estás siendo disciplinado en tu hogar para enseñar también a otros a no seguir tu mal ejemplo. ¿Te has puesto a pensar? Entonces tú tienes que arrepentirte. Y cuando tu familia comienza a cambiar y Dios está disciplinando primero, los hermanos ven y después ven un cambio. ¡Wow! Dios es glorificado y tu familia está creciendo. Y la familia de Dios es bendecida. Nadie aquí vive en una isla, aislado de todo el mundo. Todos los ojos están puestos en todos nosotros aquí, no nada más el pastor. ¿Tú crees que con sentar en la banca no te están mirando? Come on. Estamos mirando. Todos nos están mirando los unos a los otros. Entonces Pablo está diciendo que las aflicciones y consuelo que vienen, no es para mi bien, para el bien de todos. Y es lo que Pablo está diciendo aquí en versículos 6 y 7. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no nada más te ama a ti, Él ama a todo su pueblo. Yo sé que soy muy amado por el Señor, Dios su Hijo por mí. Pero también sé que Dios su Hijo por el menor de todos aquí. Sea la persona menos estudiada, con menos dinero, Cristo no dio menos sangre por uno menos estudiado que por otro que es estudiado. La misma sangre de Cristo fue derramada por todos aquí. Nadie aquí vale más que otro. Cristo no murió 2 veces por mí, yo tengo doble valor que tú tienes. No es así.
Todos aquí, no importa quién eres. Tal vez tú no tienes mucho estudio, tal vez no tienes dinero, tal vez tú no tienes nada, pero tú eres todo para Cristo. Entonces Cristo es capaz de usar la vida de una persona estudiada o con dinero en la misma congregación para enseñar a todos. O puede usar un pobre, porque Dios puede usar a los pobres para enseñar a todos también. El hecho es, todo lo que sucede en nuestras vidas es para el bien del cuerpo de Cristo. Porque Cristo ama a su iglesia y nosotros pertenecemos a la iglesia. Vemos también aquí la liberación de Dios durante la gran tribulación que Pablo experimentó. En el versículo del 8 al 10, él dice, y dice aquí en versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Eso es como Éfeso. Éfeso estaba, la ciudad de los Efesios estaba en Asia y sufrieron mucho. Dice, fuimos abrumados sobremanera que más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Ven, ya vamos a morir. Aquí terminamos, aquí termina nuestro ministerio, aquí va a terminar nuestra jornada, aquí vamos a estar con Jesús. Así pensaron, que iban a morir. ¿Usted cree que Pablo exageró? Yo no creo. Vemos entonces, cuando la prueba... Vemos aquí la liberación de Dios. ¿Cómo vendrá su liberación? Primero, cuando la prueba requiere fuerzas más allá de lo que podemos manejar. Y es lo que dijo el apóstol en versículo 8. Él dijo en versículo 8, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. ¿Qué pasa cuando tienes que hacer algo más allá de tus fuerzas? Hay dos posibilidades. Tú puedes aventar la toalla o tú puedes confiar en Dios. Que Dios proveerá lo que a ti te falta. Y hermanos, así es. Y vemos entonces, cuando la prueba, vemos que él fue librado. Pero pensaron que iban a estar con el Señor. Pero Dios libró de otra manera y siguieron entre los vivientes aquí en la tierra. Y vendrá también cuando se pierde toda esperanza en nosotros mismos. Perdieron toda esperanza. ¿Sabe el problema con algunos aquí, hermanos? Yo batallé con eso. Y le voy a decir, algunos de ustedes se creen muy espirituales, pero I'm sorry, pero no son. Ustedes son muy astutos, muy inteligentes y utilizan su esfuerzo para enseñar, para hacer esto, para hacer el otro, pero a la mera hora. ¿Qué tanto has dependido del Señor? ¿Qué tanto es de ti y qué es del Señor? Él perdió toda esperanza. Y hasta que tú no pierdes toda esperanza en tu propia capacidad, estás limitando al Señor para obrar en tu vida según su capacidad. Y podemos ver aquí, eso cuando fue librado, no antes. Y usted mira aquí en versículo 9. Dice aquí, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Ya vamos a morir. Señor, lleva nuestra alma. Ya estamos listos. Dice, para que no confiásemos en nosotros mismos. Dijeron, vamos a morir, pero aun si morimos, Dios nos puede resucitar. Y pensaron, si nos toca morir, no morimos, pero Dios nos puede levantar otra vez de los muertos. Es lo que pensaron que iba a pasar. Pero al ver ustedes, el apóstol Pablo y Timoteo y los que estaban, no tuvieron ninguna esperanza en sus propia astucia, propias, vamos a decir, experiencias y capacidades y habilidades. Confiaron 100%, no 99%, 100% en el Señor. Y yo, hermanos, aunque tengo ya 40 años en el ministerio, tengo que confesar, por muchos de estos años, había mucho de Jorge Levant, de sus habilidades. Pero tengo que confesar que en los últimos años Dios me ha estado enseñando a confiar en Él. Y no pastorear la iglesia utilizando mi astucia. Porque yo puedo predicar un sermón sin el Espíritu Santo y engañarles. Pero yo me puedo engañar a mí mismo no, y menos a Dios. Es muy importante
Tú que enseñas en el culto infantil, los niños, tú que enseñas a los niños, tú que tienes un ministerio en las alabanzas, tú que eres un ujier, tú que tienes algún ministerio, cualquiera. Asegúrate que no estás confiando en tus propias habilidades, pero has puesto tus habilidades 100% en la mano de Dios. ¿Ok? Y le digo eso porque eso es nada nuevo, eso es una batalla constante en nuestras vidas. Y me duele decirles, a los que son más inteligentes y más astutos, son los que batallan más. Son los que batallan más. Porque tienen la tendencia de confiar en su astucia. ¿Ok? Y yo me incluyo. Lo vemos entonces también ahora. Vemos aquí que vendrá cuando, ya hemos visto, se pierda toda esperanza. Eso es cuando el Señor no va. Es cuando, ok, ya acabaste, mijo, ahora déjame meter. Y Él se mete. ¿Sabes como a veces un niño quiere hacer algo y está haciendo algo ridiculeces? ¿Ve que está ayudando? Por fin, ya mijo, déjame hacerlo. ¿Va? Y después tú te metes y tú haces lo que tienes que hacer. Y su obra libradora sirve para aumentar nuestra fe, hermanos. Aumenta nuestra fe. Cuando estamos en una situación difícil y confiamos en Él 100%, ¿qué va a pasar? Eso aumenta la fe nuestra. Mira el versículo 10. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. ¿No ve ustedes? Pablo y los otros salieron con más fe y aún nos librará, porque ya vieron lo que Dios pudo hacer en sus vidas. Si esa es la consolación de Dios, hermanos. No es más consolarte porque está llorando y quitar las lágrimas. Más que eso, Él te consuela para usarte, para bendecirte, para aumentarte tu fe. Vemos entonces aquí, la liberación sirve para aumentar nuestra fe. Y Pablo creció en su fe. No creo que Pablo tuvo toda su fe cuando nació de nuevo. Él tiene que crecer como todos nosotros. Y después vemos que el consuelo de Dios produce en el cuerpo de Cristo un espíritu de gratitud. Cuando Dios te consuela, vuelvo a decir, Él bendice al cuerpo, pero aquí vemos ahora algo más definido. En el versículo 11. Primero veamos versículo 11 que dice Él. Dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Vemos aquí que cuando estamos sufriendo y buscando el consuelo de Dios, a veces Él usa a nuestros hermanos para orar los unos por los otros. ¿Saben? Y eso de que yo oro en mi casa, o sigue orando en tu casa, pero debo orar juntos con mi iglesia. Más y más iglesias están cerrando los cultos de oraciones, quiero que sepan. Aquí no, a veces poco asistido, pero vamos a seguir orando. Si tú no vienes, es tu pérdida y tú ni darás cuenta al Señor porque no lo hace. Tal vez tú no puedes venir, pero yo no creo. Yo creo que la mayoría aquí pueden venir, no quieren venir, no es una prioridad. Pero aquí está la cosa. Dice aquí en versículo 11, cooperando también vosotros a favor nuestro. ¿Qué es que estaban orando? ¿Sabe cuando Pedro estaba en la cárcel? Estaban todos orando por él y Dios envió un ángel y lo sacó de la cárcel. Capítulo 12 de Hechos. Y Dios a veces nos permite sufrir para estimular a la iglesia para que oren por nosotros. A veces no te dice así, pero así es. Dijo, mi hijo, te voy a usar como un instrumento y tú vas a sufrir. Pero por medio de tu sufrimiento, la iglesia va a orar más por ti y esto va a unir a la iglesia en oración. Y eso es lo que dice cooperando. Y dice aquí, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Y eso resulta en oración intercesora. Estamos intercediendo los unos por los otros. Sí, hermanos, yo les voy a decir una cosa. Hablamos de eso el sábado ayer, los varones que venimos a oración. Y si tú eres un varón, no sé por qué no vienes los sábados a orar con nosotros. Bueno, yo sé por qué, no quiero decirle por qué. Pero bueno, aquí está la cosa. Cuando tú estás fijado, hermanos, cuando quieres orar en la mañana a veces, o pues, ¡ay, qué pesado para empezar a orar! Nada más para arrancar. Es como un carro que no quiere arrancar, ¿verdad? Y el estándar espiritual como que no quiere prender. Pero ya cuando tú comienzas a orar y por fin has peleado 5 o 10 minutos en oración,
Parece que es una oración hueca, no sé qué, pero tú sigues, Señor, quiero. ¿Y sabes qué he hecho yo? Yo mismo he confesado a mi Dios más que una vez: Señor, estoy hincado, hermano, en mi lugar donde hinco cada mañana. No quiero estar aquí, estoy fastidiado, aburrido, quiero irme. Así le digo. ¿Cómo tú hablas así con Dios? Ella conoce mi corazón, más vale decirle la verdad. Y Señor, estoy fastidiado, yo sé que debo de desear eso, pero no lo deseo, quiero irme, tengo cosas que hacer. Y después yo confieso, yo oro y comienzo a entrar en su presencia y Él me inunda mi alma. Y ya después no quiero dejar su presencia. Y mi hermano, es como los niños, no pelea, no quería la cama, en la mañana no quieren salir de la cama, ¿verdad? Y así a veces nosotros peleamos, no queremos orar, pero ya entrando en esa oración, ya es diferente. ¿Y cuántos aquí han desperdiciado oportunidades porque te da flojera? No me digas que están muy ocupados, no es eso. Da flojera para orar. ¿Ok? Es flojera. Tengo que levantarme a las 6 para trabajar. Pues levántate a las 5 para orar. Entonces, ¿cuál es el problema? Estoy muy cansado. Entonces, de ver eso es importante la oración para ti. ¿Ok? Entonces, ¿y eso qué quiero decir? Y Pablo dijo: nosotros sufrimos, pero ustedes a favor nuestro están orando, cooperando en oración. Qué bonita esa palabra, cooperando. Y después vemos también que resulta en un espíritu de gratitud hacia Dios por su contestación. Quiere decir que cuando oramos y Dios nos bendice con la consolación y la liberación, y el pueblo comienza ahora a dar gracias a Dios por oraciones contestadas. ¿Dónde dice eso? Mire, para que por muchas personas sean dadas las gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Primero se pusieron a orar porque vieron el problema de Pablo, y cuando Dios lo libró, dieron acción de gracias. Si muchas veces no damos la gracia porque no pedimos nada y no hemos visto nada que Dios ha contestado en nuestras vidas. Entonces vemos aquí, todo comenzó, ¿por qué? Por las tribulaciones, las aflicciones de Pablo. Pero obró en la iglesia. Y él está explicando, cuando estaba sufriendo todo lo que pasaba por su mente, está compartiendo aquí, hermanos. Y Dios nos está enseñando: mis hijos, nadie aquí sufre por nada. Si tú sufres por algo, es porque yo estoy en control y lo estoy permitiendo. Ahora, ¿cómo vas a reaccionar a luz de tu sufrimiento? Es otra cosa. Yo tengo mis planes. Yo quiero bendecirte. Quiero bendecir a tu pueblo, a tu iglesia. Pero ¿cómo vas a reaccionar? Y entonces, y vemos también que resulta, yo no tengo tiempo ahora, en gloria a Dios. Dios es glorificado. Ya en 2 de Corintios, vamos a llegar a eso después, 4:15, dice eso. Que cuando muchos dan las gracias, Dios es glorificado. Pues sí, porque estamos todos orando y glorificando a Dios por la gran obra de la consolación que nos ha dado. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Porque el tiempo vuela, ¿verdad? Primero, hermanos, sin la gracia de Dios no hay la paz de Dios. Si tú no has recibido, por gracia sois salvos por medio de la fe, dice la Biblia. Si tú no has recibido a Cristo, ¿por qué no has recibido su gracia? ¿Qué es la gracia? Es el don de Dios no merecido. Es un favor de Dios no merecido. Él quiere bendecirte con su favor, con su salvación. Pero hasta que tú no recibes a Cristo, tú nunca conocerás el camino de la paz. Porque para tener la paz de Dios necesitas tener el Dios de paz, el príncipe de paz en tu corazón. Toda misericordia y toda consolación viene de nuestro Padre Celestial. Él es el Dios de toda consolación y Padre de misericordias, por supuesto las cuales son nuevas cada mañana. Dios te inunda con su misericordia. Dios te quiere bendecir con la consolación. No tienes que andar amargado, no tienes que andar ansioso, no tienes que andar siempre pensando qué voy a hacer, arrancándose el cabello. No tienes que. Dios te bendice con su paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si eso no es consolación, ¿qué es? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es gran consolación, hermanos. Y no existe circunstancia ni dolor más allá
del alcance del consuelo de Dios. No me importa lo que estamos sufriendo, hermanos, porque la consolación de Dios es más grande que cualquier tribulación que tú y yo podemos experimentar. No hay nada que tú puedas experimentar que está más allá. Oh, I'm sorry, mi hijo, mi gracia no alcanza hasta allá. No te puedo ayudar, está muy lejos de mí. Imagina a Dios hablando así. Tú no puedes escapar de su presencia. ¿Dónde irás? Si tú puedes agarrar el rayo del sol y irte para el universo, donde sea, ahí está el Señor. Y mientras Él te dijo, nunca te dejaré ni te desampararé, su consolación está siempre, hermanos, a tu disponibilidad, a tu alcance. Y nuestro consuelo sirve para beneficiar el cuerpo de Cristo, hermanos. Deja de pensar nada más en ti, en tus dolores. Dice, Señor, soy tuyo. Tú me compraste por precio. Soy tu siervo, tu sierva. Úsame como tú quieras. Y si tengo que sufrir, que así sea. Pero dame la consolación tuya para seguir adelante. Y Él lo hará, hermanos. Deja de decir, ¿por qué yo? ¿Por qué estoy sufriendo? Ya, no actúa así, chillando como un niño. Habla como un hijo maduro. Una hija madura de tu Dios, de tu Padre Celestial. Y nuestro consuelo y nuestra liberación sirve para honrar y glorificar a nuestro Padre, nuestro Dios. Todo lo que tú sufres y el resultado de tu sufrimiento es para honra y gloria de Él. Y es para el bien del pueblo de Él, ayuda para bien a todos. Entonces, hermanos, debemos de entender, si Dios no nos recogió todavía y nos dejó aquí, y tal vez a algunos todavía nos falta más dolor, más aflicción del alma. Pero ¿sabe qué? Acuérdate desde hoy. No le hace que tan grande sea tu dolor. La consolación de Dios es más grande todavía. ¿Ok? Vamos a orar. Vamos a poner de pie. Padre nuestro, gracias Señor por esta porción de tu palabra. Tal vez, Señor, aparecerá un poco complicada para algunos, pero yo te pido, Señor, que tu Santo Espíritu ilumine los corazones y que todos podemos llegar a este entendimiento, a este acuerdo que, Señor, todo lo que tú permites en nuestras vidas es para el bien de tu pueblo y para tu honra y tu gloria. Ayúdanos, Señor, a no confiar en nosotros mismos, sino confiar en ti 100% de las veces. Y Señor, gracias por tu consolación, porque tú sí eres el Dios de toda consolación y el Padre de misericordias, porque lo hemos experimentado y te damos las gracias. Pero si alguien no te conoce todavía, no ha recibido tu gracia, no ha recibido al Señor Jesucristo, no es un hijo tuyo todavía, toque su corazón, que deja ya de prolongar su estado de alejamiento de ti y que esa persona se acerque a ti, Señor. Gracias por todo. Sigue obrando en nuestras vidas, sigue humillándonos, sigue haciéndonos más sabios y más santos cada día. Todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.